Y yo espero que nadie salga lastimado, sino edificado. El tema de hoy se llama: el don de Dios no se compra con dinero. Santo, van a decir ustedes, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a ir al libro de los Hechos. Leemos junto este texto y usted se va a poner cómodo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Siéntese, mi hermano, estamos en la iglesia primitiva. La iglesia acababa de pasar por un gran suceso que había sido la muerte de Esteban. Los discípulos estaban cómodos en Jerusalén. Dios los había enviado a llevar el evangelio a todo el mundo, pero no salían de Jerusalén, estaban cómodos. ¿Qué hizo Dios para sacarlos de su comodidad? Oiga, se vino una persecución y todos dijeron: fuga, es hora de salir. Entonces Felipe viene a Samaria y comienza a ministrar, comienza a haber un mover muy grande en Samaria. ¿Qué hizo Dios? Vamos a ir al verso 6, por favor. Mire lo que hizo Dios. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué hizo Dios? Nos mandó a predicar, pero Él autenticaba el mensaje del mensajero con las señales que le seguían. ¿Oyeron esto? La obra de Dios, verso 7, allá adelantito. ¿Qué estaba sucediendo en Samaria? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos que había ahí, hermanos, eran sanados. Había un mover en el poder del Espíritu Santo. Había sanidades, había milagros. Dios bendiciendo Samaria. Verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cómo se siente usted cuando recibe un milagro de Dios? ¿Verdad que es un gozo que desborda? Porque nos sentimos consentidos, chiqueaditos, dijo alguien por ahí, felices de recibir la gracia del Señor. Pero vamos a hablar de un hombre. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y mire lo que él hacía. Había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Fíjese bien, los brujos no son de ahora. El espiritismo no es de ahora, ya existía. Y aquí tenemos una prueba. En el verso que sigue, por favor, mire lo que sucedía en Samaria. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Simón había tenido la aceptación de las personas. Simón engañaba a la gente de Samaria. Pero mire lo que testificó la Escritura. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado. ¿Cuánto tiempo, hermano? Ahí se hacía lo que Simón decía. Pero fíjese bien, hermanos,
lo que sucede. Vamos a irnos de lleno al verso 12. Pero, cuando la Biblia dice un pero, hay un problemita. Así se vivía en Samaria. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y que en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, imagínese usted cómo se sintió Simón. Quizás se vio desplazado, quizás dijo, perderé el control, quizás dijo, ¿qué es esto que está sucediendo en mi ciudad? Verso 13. Cuando el mover de Dios visitó Samaria, pasó algo. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales, grandes milagros que se hacían. Y dice la Escritura, estaba atónito. Imagínese ser un servidor del enemigo, vivir en las tinieblas y de repente comenzar a ver la obra de Dios, de cómo Dios nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Y él dijo, oh, este es el poder de Dios. Dice que este hombre, hermanos, estaba atónito. Este hombre comenzó a mirar la gracia de Dios. Pero una cosa, hermanos, es bautizarse por una emoción, porque se ve bonito. Y otra cosa es estar arrepentido y sentir que le hemos fallado a Dios. Esto estaba sucediendo en Samaria. Y dice la palabra, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá. ¿A quién enviaron, hermanos? A Pedro y a Juan. ¿Qué iban a hacer estas grandes columnas? Ellos llevaban la autoridad apostólica. Fueron en unidad para que la gente de Samaria viera que en la iglesia hay un Dios de orden. ¿Dijeron amén los hermanos? Para que la iglesia de Samaria entendiera lo que es trabajar en unidad delante de Dios. Pedro, Juan, apoyando el ministerio de Felipe. Bueno, aquí pasó algo, hermanos, los cuales, dice, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen. ¿Qué iban a recibir ese día, hermanos? El Espíritu Santo. El creyente, el que ya se convirtió, el que ya tuvo un arrepentimiento genuino, debe desear ser lleno del Espíritu Santo. Controversias va a haber siempre. Hay personas que dicen, desde que creíste, ¿tienes el Espíritu Santo? Sí, como un sello diciendo, apartado para Dios, para grandes propósitos, propiedad de Dios. Pero el que ya tiene ese sello, tiene que buscar ser lleno. No solo un sello, sino la llenura del Espíritu. Que se desborde.
¿Cuándo alguien está lleno de Dios? Cuando ya controla su carácter, cuando ya no reacciona en la carne, cuando ya el dominio propio está en su vida, se manifiesta y tú dices, de verdad cambió, de verdad fue lleno de Dios, ya no reacciona como reaccionaba antes. He escuchado personas que dicen, me hubieras conocido en mis tiempos, a mí nadie me podía decir nada, porque si me decían algo, le contestaba hasta 20 cosas. La sangre de Cristo, qué bueno que la conocimos redimida, decimos nosotros, ¿verdad? Bueno, dice, vamos a mirar cómo va el proceso con los hermanos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vienen los apóstoles y van a orar por los nuevos creyentes para que reciban el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos Pedro, Juan, y recibían. ¿Qué recibieron, hermanos? Ok, pero hay alguien observando, hay alguien que no pierde detalle. Aquí vamos a entrar en los detalles. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, mire qué atrevido, sacó la cartera, hermanos, les ofreció dinero. Tome nota, estaría arrepentido. Fíjese las obras que está haciendo. Cuando vio esa impartición, él sacó su cartera para ofrecer dinero. Vamos a ir al verso 19. Y aquí tenemos un problemón. Él dijo, dame también a mí este poder para que a cualquiera que yo, la importancia del yo, quería figurar y seguir siendo yo, impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Esto, hermanos, es un atrevimiento. A veces queremos las bendiciones, queremos los milagros, queremos que las personas nos reconozcan, pero no queremos la cruz de Jesús. Queremos vivir un evangelio laico, que no implique sacrificio, que no tenga que dejar nada, que la palabra se ajuste a mis ideas, que la palabra tenga que leerse como a mí se me acomode. Diga ya, y si no puede decir amén. Queremos vivir un evangelio sin arrepentimiento. Y ahí está este hombre queriendo comprar el don de Dios. Fíjese, hermano, se dice don de Dios porque es un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros lo merecíamos. Somos salvos por su gracia. Quiero, antes de ir a ese versículo, ir a Efesios 2, al verso 8, para recordar que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué es un don? Es un regalo.
algo que no ocupas comprar, es algo que Dios te da. Jesús le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías agua viva. El don de Dios es tener a Jesucristo en nuestro corazón. El don de Dios no se compra. El don de Dios no se oferta. Se recibe con humildad y se valora con grato cuidado. Está este hombre fascinado por ver cómo el Espíritu Santo está tocando a todos. Y hay personas que creen que pueden obtener lo más preciado de Dios, pero no quieren vivir una vida rendida a Dios. ¿Qué es lo más precioso de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Delante de Él nadie se puede esconder. Delante de Él no hay máscaras ni caretas, porque Él lo revela todo. El Espíritu Santo es lo más sagrado. Por eso dijo Jesús: todo pecado le va a ser perdonado al hombre si pecas contra el Padre, si pecas contra mí. Pero el que blasfeme contra el Espíritu no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces ahí tienes que tener temor de ofender al Espíritu Santo de Dios. ¿Dijeron amén los hermanos? Dale palmas al que vive. Ahí está Simón buscando los beneficios. Ahí está Simón queriendo que cuando Felipe se fuera dijeran: don Simón es el que reparte aquí. Don Simón tiene el fuego del Espíritu. Hermanos, lo único que necesitamos hacer es desear recibir al Espíritu Santo. Desearlo, amarlo. Dijo Jesús: si me amas, guarda mis mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre, y vendremos a Él y haremos morada con Él dentro. Es sencillo, no se compra con dinero. Se llama gracia. Así que él pudo tener un buen deseo, pero no una buena disposición. Hoy no estamos interesados en exaltar nuestro nombre, en exaltar nuestro apellido. El que quiera venir en pos del Señor, es muy fácil: tome su cruz cada día y sígame. No es saca tu cartera a ver cuánto traes. Eso no es así. El reino de Dios es gracia. Dice Mateo 10, por allá por el verso 8, vamos a leerlo. Jesús está enviando a sus discípulos a predicar y les dice esto: vayan y prediquen, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Pero mire la comisión: de gracia recibiste. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Oyeron eso? De gracia, no te costó. No andes cobrando por hacer algo que va a exaltar el nombre del Señor. Eso es gracia pura. Qué hermoso es el Señor. Gracia pura.
De gracia recibiste, da de gracia. Oh, hermanos, mire, el proverbista lo dijo de otro modo. El proverbista dijo por allá, por Proverbios 23, creo. Se los voy a decir. Compra la verdad. Ay, ay, ay. ¿Y qué dice ahí, hermanos? ¿Oyó? Otra vez dígalo. Y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia, eso debemos de procurar, comprarlo, retenerlo. Pero una vez que aprendas, regala lo que de gracia recibiste. Vino un hombre y me dijo: hermana, ¿de dónde tiene usted eso? Y yo: ¿y cuál es eso? Eso que usted tiene, ¿en dónde estudió? ¿Quién le enseñó? Hubiera deseado haber tenido un maestro. No lo tuve. Que si devoré libros, le voy a decir que muchísimos. Y cuando alguien me pregunta, la honra y la gloria es para el Señor Jesucristo. Todo lo que yo he aprendido, Dios me lo ha dado. Y me emociona cada día decir: ya tengo el chispazo. El Señor me dio este sermón y corro a ponerlo rápido porque se me va a olvidar. Acuérdese, ando sesenteando por la misericordia de Dios, pero Dios sigue fluyendo en mí, y le agradezco a Dios. Y cuando la gente me pregunta que si en qué instituto fui, pues tengo que decir la verdad: fui a dar clases. Fui a dar clases de lo que Dios a mí me dio. Pero mire qué hermoso. Compra la verdad. ¿Pero qué dice? No la vendas, hermano. Da de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Dijeron amén los hermanos? Ah, entonces ¿de dónde viene la simonía? Así se dice ahora, simonía. Cuando la persona quiere exaltarse, cuando la persona dice: mándame el boleto, si no, no voy a tu iglesia. Esa simonía, ¿qué? Si lo que estamos dando fue recibido por gracia, ¿qué andas vendiendo? Lo que no es tuyo, lo que no te pertenece. Hemos cambiado todo, hermanos. Bueno, vamos a mirar a Simón. ¿Qué le dijo Pedro cuando dijo: aquí traigo? Entonces Pedro le dijo: qué mal andas, Simón. Qué mal amaneciste este día. Anda más perdido que un mashiwi. ¿Alguien sabe qué es el mashiwi? Se los platico. En el rancho se juntan los sobrantes de la comida en una bandeja para dárselo a los cerdos. Y el sobrante de ayer y el sobrante de la mañana. Entonces ese alimento se va acedando, voy a decir, huele mal. Entonces la persona que está criando los cerdos dice: ya se llenó, hay que dárselo a los puercos. Huele fatal. Por eso decimos: andas más perdido que un mashiwi, porque apestas. Fíjese bien, Pedro le dijo a Simón: Simón, tu dinero perezca contigo. A Dios se le sirve con un corazón contrito y humillado, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hermano, qué terrible es esto. No podemos creer que vamos a negociar con lo que el Señor nos ha dado, porque lo que Dios te dio es para engrandecer su obra, para que el evangelio siga, para que la gracia alcance a más personas. No es para beneficio personal. Verso que sigue, mija, por favor. Me gustó
que lo reprendió y le dijo: no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, ¿qué le dijo? ¿Oyeron eso? Pero que no se bautizó Simón, sí, pero a veces se hace por una emoción, porque los demás lo están haciendo, yo también, pero no hay arrepentimiento en la vida. Y el Señor dijo, por allá en Lucas 13, verso 3, antes no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es cambiar de dirección. Si tú vas viviendo la vida como tú quieres, si tú vas viviendo como a ti se te antoja, pero tienes un encuentro con Dios, tienes que caminar en sentido opuesto a lo que tu vida había sido. No seguir pecando, no seguir ofendiendo a Dios, demostrar un arrepentimiento genuino. Hay gente que te pregunta, ¿y de veras eres cristiano? Hermano, eso se tiene que evidenciar. No tienes que decir, te lo juro por esta que sí. Que se te note, que la gente te diga, oiga, yo a usted la veo diferente. Y luego le dicen, ¿va a alguna religión? ¿Alguien le ha dicho? Una vez venía saliendo de Coppel y me encuentro una mujer y me dice, disculpe, ¿usted es testiga de Jehová? Y le dije yo, sí, de veras, de las verdaderas. Porque no dice la palabra, y me seréis testigos. Pues soy testiga, hermanas, del poder de Cristo. Dale palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Entonces, la simonía es creer que podemos obtener las cosas de Dios por dinero. Hermanos, si buscamos a Dios solo por los beneficios, por los milagros, por la influencia, por la prosperidad, por reconocimiento, estamos haciendo las cosas mal. Pedro le dijo a Simón, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y usted va a decir, hermana, pero ya estaba bautizado, seguía pecando como tú y como yo. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que tenemos que vivir de continuo arrepentimiento y decirle a Dios, Señor, si en este día fallé, perdona mi pecado. Si en este día tuve un mal pensamiento que te ofendió, perdona mi pecado. Ten misericordia de mí. A veces se nos olvida que somos seguidores de Jesucristo y las palabrotas siguen saliendo por nuestra boca. Y los malos pensamientos siguen llegando a tu vida. Y el dedo acusador sigue apuntando personas. Entonces, hermanos, ¿somos o no somos hijos de Dios? Último texto, mija, por favor. Ahí se acabó. Ok. Le dijo Pedro a Simón, porque en hiel de amargura y de prisión de maldad veo que, ¿qué, hermano? Porque hay muchas personas que reaccionan mal, que ni siquiera se les puede saludar, tienen amarga el alma, se amargaron porque la vida les fue mal y lo que sale de la boca no es dulzura, no es cómo amaneciste mi vida, cómo estás cariño, no, ya traen el machete desenvainado para cortar cabezas. El primero que se les atraviese,
Ahí va la estocada. Hermanos, hay que dejar la hiel de amargura y que se manifieste Cristo. Que se vea que realmente fuimos llenos del Espíritu Santo de Dios. Esta mañana, mi amado, no queremos Simones aquí que crean que se pueda comprar el don de Dios. Respondiendo entonces, Simón dijo: bueno, ya me exhortaron de tu Espíritu Santo. Quiero impregnarme de ti. Quiero que tu presencia hermosee mi vida. Yo quiero que cuando yo hable, tú confirmes tu palabra, que sigas sanando, que sigas perdonando, que sigas haciendo maravillas. ¿Alguien quiere venirle a decir al Señor: ayúdame con mi carácter, porque hay días que no me aguanto ni yo solo? Ten piedad de los que viven conmigo, porque no reaccionan